Alberto, qué bellísimos edificios hay. Mire, como este viejo y antiguo edificio en la calle de Regina y Correo Mayor. Ya vio también que ahí en la esquina en la calle de Regina es la calle de la Cruz Verde. Por eso venimos acá, porque mire, esa cruz que está en la esquina tiene que ver con la leyenda de la Cruz Verde, porque así se llamaba esta calle de Regina. Y en esta casa, en unos antiguos balcones que antes había ya en la época de la Nueva España, sucedió una leyenda de amor, de esos de amores de telenovela, por así decirle, en donde eso de amor eterno, dice la seño. Pues simplemente le voy a contar cómo hubo buenas tardes maestro, dos enamorados, de esos de la Nueva España, en donde además se podían ver por la ventanita, tío Alberto. De eso yo no sé, esos ya no existen, pero nada más eran puras miraditas y dejo caer mi pañuelito. Eso se lo voy a contar ahorita. Ya vio, tío Alberto, para que vea que no son mentiras. Pásele, señorita, que esta calle, la antigua calle de Regina, se llamaba de la Cruz Verde, y es que tienen que ver con aquellos balcones y la cruz que está en la esquina. Le digo que estos eran unos novios, que los cuales no los dejaban acercarse. Entonces el galán le dice a la chava, le manda un recadito, una cartita donde le dice: si tengo posibilidades de que me hagas caso, pon en tu ventana una cruz verde, si no, una cruz blanca. ¿Y qué cree que puso en la ventana la chica? Una cruz verde. Y bueno, señor Alberto, pues se imagina el galán cuando le ponen la cruz verde. Nada de que te invito a el pan, de que vamos a la nevería, de como Archie, no. Tenía que hablar con el padre. Entonces va con el padre y le dice, pues ¿sabe qué? Que yo tengo buenas intenciones con la hija. Y sí, que le dé el sitio, Alberto. Entonces, gran casamiento. El matrimonio estuvo muy enamorado. Duró muchísimos años. Y entonces, en memoria de esa señal de la Cruz Verde, este señor que se llamaba don Antonio, manda poner en la esquina de Regina y Correo Mayor una cruz de cantera en piedra para simbolizar la cruz verde con la cual su amada le había dado el sí. Le digo, tío Alberto, miren nada más qué belleza de edificio y ese nicho con aquella virgen que está ahí. La calle de Regina es tan maravillosa, pásele, está en su casa, es tan excelsa que da para todo, para leyendas, como efectivamente aquí la calle de Regina se llamó de la Cruz Verde, que por cierto la calle peatonal termina en 20 de noviembre, y hacia lo que es el oriente pues es la Merced, pero es la calle de Regina todavía. Ahora sí, como dicen por ahí, vea, escuche y pregunte, y va a encontrar tesoros de identidad cultural de la calle de Regina. Ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es ver y preguntar. Yo voy por una tostada de pata verde, tío Alberto.